Vale. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por sumarse. El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de salud, distribuidores, equipos de ventas, entre otros, a través de charlas de interés. Buscamos vincular nuestra marca con el público externo. La temática de hoy: acceso vascular en neonatología y pediatría, cómo preservar el capital venoso. Va a estar a cargo de Adriana Carvajal. Ella es licenciada en enfermería, es la asesora científica de SILMAG y es especialista en enfermería en cuidado crítico. Por favor, solicitamos a todos mantener sus micrófonos apagados para que no se interrumpa la disertación y no haya por ahí algún ruido dando vueltas. Vamos a escuchar bien la presentación que tiene planificada la licenciada Carvajal y luego va a haber un espacio para preguntas y respuestas. En esa instancia lo pueden hacer mediante el micrófono o nos pueden enviar un mensaje por el chat y nosotros lo vamos a estar leyendo. Ahora sí, Adriana, bienvenida, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Gracias, María. Muchas gracias a todos por estar conectados, por regalarnos este espacio para que podamos compartir e intercambiar conocimientos. A mí me gusta siempre en estas sesiones porque no solamente es lo que yo les voy a compartir, las revisiones que yo he hecho, sino que también me nutro mucho de ese feedback que nos dan ustedes. Voy a apagar mi cámara para que la conexión sea un poco más estable y por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, levantan la mano o lo van poniendo en el chat para que al final, como les dijo María, podamos avanzar con el intercambio. Entonces, cuando hablamos de acceso vascular en neonatología y pediatría, particularmente estamos hablando de un grupo etario muy, muy especial, sobre todo en el neonato por los grandes retos a los que nos enfrentamos a lo largo y ancho del continente. Ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar saberes con profesionales de varios países de Latinoamérica y de verdad que sigue siendo un gran reto. Y la pregunta clave es justamente esa que ven en pantalla: ¿cómo preservar ese capital venoso que es finito, que es especial, que se agota rapidísimo, sobre todo si no hacemos unos buenos procesos desde el momento de la valoración y hasta el retiro del mismo dispositivo? Ah, Entonces, cuando empezamos a hablar, siempre traigo a colación esta imagen de los últimos estándares de práctica de la INS, solo para recalcar la importancia de que todos los profesionales que insertan dispositivos de acceso vascular estén entrenados para hacerlo, tengan esas competencias documentadas y eso va a marcar sin lugar a dudas una diferencia en todo ese proceso de acompañamiento que como profesionales de la salud hacemos al paciente portador de un dispositivo. Y en esta última parte se considera entonces la importancia que se le da a los BAST o a los equipos especializados en terapia de difusión y o en acceso vascular, que marcan una diferencia clara y que está descrito en la literatura que estos equipos, esa conformación de equipos en los diferentes niveles de atención, está asociado directamente con una reducción en las tasas de infección asociadas al uso de esos dispositivos. Entonces es un dato no menor que queremos traer a la mesa para recordarles la importancia no solamente de la formación, sino la importancia y ese diferencial que vemos en la práctica profesional cuando hablamos que los accesos vasculares están manejados por personas capacitadas que conforman equipos con otros actores del equipo interdisciplinario y que definitivamente marcan una diferencia. Quise basar esta presentación en tres aspectos principales, ¿sí? Empezando a hablar por todo ese proceso de selección que va a marcar una diferencia clara en la preservación de ese capital venoso y no solamente de la selección del tipo de dispositivo que vamos a instaurar según la terapia y según el contexto propio de cada paciente, sino también hablar de la importancia del sitio anatómico adecuado para la inserción de ese dispositivo. Increíblemente, hay dispositivos que se pierden solo por acciones derivadas de una mala selección de un sitio de inserción
donde no es posible estabilizar los dispositivos y donde en el corto tiempo vamos a terminar perdiéndolos, no por nada que tenga que ver con el dispositivo, sino porque ese sitio anatómico me dificulta la estabilización del mismo. Y muy importante y ofrece un reto muy especial, sobre todo en el paciente neonatal, la selección correcta del calibre de dispositivo de acceso vascular que vamos a usar, ¿sí? No quiero adelantarme, pero creo que tenemos que reevaluarnos lo que tenemos en cuenta para elegir el calibre correcto de un dispositivo. Luego vamos a centrarnos en el cuidado de ese dispositivo una vez insertado. Con quienes he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias saben que hago mucho énfasis en el cuidado de ese dispositivo para que sea costo efectivo y dure realmente el tiempo que debería durar. Y vamos a finalizar haciendo un repaso del retiro, de cuál es el momento indicado para el retiro, porque a lo largo del continente hemos encontrado dispositivos que se pierden muy prematuramente, que tienen un gran impacto en tener que hacer una nueva inserción y que muchas veces no era necesario hacer. Entonces vamos a ver qué dice la literatura, qué dicen las guías, qué dicen los estándares al respecto. Entonces, empezando a hablar de toda esa selección, vamos a traer a colación varios algoritmos que nos ofrece la literatura, ¿sí? Este es un algoritmo muy general. Ustedes saben que en la literatura encontramos varias propuestas de algoritmos, encontramos varias opciones que nos dicen con qué criterios elegir uno u otro dispositivo. Pero este es muy interesante, sobre todo en el término del tipo de soluciones que se van a administrar a través de ese dispositivo o catéter. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, acá en la segunda parte de la imagen, cuando habla del estado de emergencia o no emergencia para la inserción de ese dispositivo, cuando está en compromiso la integridad o no de ese paciente, habla también en términos de duración de las terapias y también habla en términos de los posibles sitios anatómicos de inserción. Entonces, como ven, en el área, sobre todo neonatal pediátrica, está cobrando gran importancia el uso de los catéteres centrales insertados periféricamente y como ven, para ellos están considerados incluso con terapias desde los 7 hasta los 15 días, ¿sí? En el caso concreto de este catéter, que es un catéter cuya punta va a quedar posicionada en vena cava, que es una punta en posición central, que es ideal para la administración de medicamentos vesicantes, irritantes, con pHs extremos y con osmolaridades, dependiendo de la bibliografía que revisemos, mayores a 600 o mayores a 900 miliosmoles por litro, por decilitro. Entonces, encontramos que los PIC empiezan a ser valorados incluso con terapias menores a 15 días, no en términos de la duración, sino en términos del tipo de dispositivo que se va a instalar. Hay otros algoritmos un poco más específicos para ese reto que nos ofrece el paciente neonatal, donde consideramos variables muy comunes como por ejemplo lo son la hipoglicemia, los pesos por debajo de 1500 gramos, la necesidad de administración de antibióticos en términos del tiempo y como lo dice el común de las bibliografías, en el caso de la osmolaridad. Si ven acá, en la mayoría de todos estos casos, sobre todo con soluciones glucosadas con concentraciones arriba del 12,5%, la primera indicación en el paciente neonatal va a ser un acceso umbilical venoso. Si no está disponible, vamos entonces a hablar de un acceso de tipo PIC. Es un escenario muy similar para los pacientes menores a 1500 kilos. Es un escenario muy similar en términos de osmolaridad. Entonces aquí es para rescatar. En estos estudios que ofrecen un reto adicional, la primera alternativa de inserción positivo sí o sí debería ser un acceso umbilical venoso. En los términos de la limitación que nos ofrece este catéter, hablando de duración, sabemos que es un catéter con una duración limitada, que la INS nos habla de duraciones entre 7 y 10 días, pero que cuando se consideran terapias muy largas, por ejemplo, en el caso de los niños con pesos menores a 1500 gramos, incluso la INS nos dice que más o menos a partir del día cuarto del uso de ese acceso umbilical, yo ya debería ir pensando en un catéter central insertado periféricamente para prolongar la estadía de ese dispositivo en el paciente y poder aplicar una terapia intravenosa de manera adecuada. Hay una bibliografía un poco más local, en este caso una bibliografía brasileña, muy interesante, publicada en 2022,
donde nos habla de diferentes opciones de algoritmos para poder elegir un dispositivo correcto. ¿Sí? Así como esta que les comparto habla concretamente de los casos de prematuridad, hay otras que hablan, por ejemplo, del caso del paciente quirúrgico, otras que hablan del caso del paciente ambulatorio, otras que hablan del paciente en estado grave. Y quise traerles esta que habla concretamente de la prematuridad porque nos empieza a dar luces, sobre todo cuando nos dice si yo debería elegir un PIC monolumen o un PIC doble lumen. Y básicamente nos habla de esta situación, ayuno prolongado, que el artículo interpreta como la necesidad de administrar nutrición parenteral y que en ese sentido, cuando es nutrición parenteral exclusiva, nos indica colocar catéteres de un solo lumen. Pero cuando son esas nutriciones parenterales sumadas a otro tipo de medicamentos, como en este caso medicamentos vasoactivos, nos empieza a hacer pensar en catéteres de doble lumen. Eso hablando de la selección del tipo de dispositivo. Igual esto es un resumen de la revisión que hemos avanzado, pero indiscutiblemente podemos hablar mucho tiempo y sé que hay muchos factores que intervienen en la selección del dispositivo, pero insisto, esta es como ese extracto de toda esa revisión que queremos compartir con ustedes. En cuanto al paciente, esa importancia que hablaba al inicio de la selección correcta del sitio de inserción nos habla de un proceso de valoración exhaustivo. Muchas veces en los entrenamientos hemos visto que se dice, hay que poner un catéter, prácticamente todos hacen fila porque todos quieren hacer ese proceso de inserción, pero pocas veces nos ponemos a hacer ese análisis introspectivo que tenemos que hacer de cada caso, de cada contexto en particular para poder llegar al mejor sitio de inserción posible. ¿Sí? Generalmente nos vamos, tomamos una extremidad de ese paciente, llámese neonato o llámese paciente pediátrico, vemos que tiene un posible muy buen acceso y ahí nos quedamos, ¿sí? Luego, cuando ese acceso o esa posibilidad nos falla, es que nos enfrentamos a ese panorama de saber por dónde vamos a tener otras opciones de inserción. Entonces, desde este proceso de valoración, la bibliografía de Gabesel nos ofrece el método RASUBA, ¿sí? Que ese equivalente a las personas que ya están entrenadas en colocación de dispositivos con ultrasonido, que son muy juiciosas del uso del método RAPEVA, del método RASEVA. En este caso, esta bibliografía nos ofrece el método RASUBA para la valoración rápida de las venas superficiales del recién nacido. Y esta sugerencia de práctica nos habla de 7 posibles sitios de colocación de un dispositivo. En esos 7 posibles sitios, lo que nos intenta decir esta sugerencia de valoración es hagamos un mapa vascular de todos los accesos posibles que tiene ese paciente para que una vez tengamos todo el contexto completo podamos hacer la mejor elección. Entonces nos dice, vamos a valorar las venas de la zona maleolar, luego vamos a valorar las venas de la fosa retropoplítea, luego las del dorso de la mano, luego las de la fosa antecubital y por último las del cuero cabelludo que según los protocolos de cada país van cobrando cierta importancia o se van dejando para el final cuando no hay otra posibilidad de acceso vascular. Una vez tengamos esa valoración completa o tengamos ese mapa venoso completo, esas valoraciones las podemos hacer con y sin torniquete para ver cómo se comporta el acceso con esas dos técnicas. Podemos valorarlas con el uso de tecnología del tipo transiluminadores venosos o del tipo ultrasonidos si tenemos el entrenamiento y el equipo para hacerlo y encontrar cuáles son las mejores opciones. Entonces nos dice Razúa que mi primera opción debería ser en el grupo de pacientes neonatales la fosa antecubital, ¿sí? Donde tenemos dos opciones comunes muy valiosas que son la vena cefálica y la vena basílica. Ahorita vamos a hablar cuál de las dos o en términos de qué yo debería elegir una sobre otra. Y nos dice que como segunda opción voy a considerar la zona mandibular. Y aquí quiero hacer una salvedad porque es bastante común que cuando hablamos de la colocación de catéteres centrales insertados periféricamente, nos vayamos a eso que nos enseñaron en nuestra formación de pregrado hace años, donde nos decían que las venopunciones periféricas se hacían de lo distal a lo proximal. Y aquí estamos hablando de un catéter o de un dispositivo completamente diferente a ese para que tomábamos en cuenta eso del proximal a lo distal. Y eso lo comento porque son muy comunes los sitios de inserción que se eligen alrededor del dorso de la mano.
Y aquí es importante recalcar que entre más distales las venas, son de menor calibre. Y en ese sentido, cuando canulamos un catéter de estos, o insertamos un catéter que es largo, desde una posición tan distal, que tenemos un muy alto riesgo de que en esa primera porción del vaso empiece a haber un cuadro de meningitis mecánica, que dependiendo de la formación que tengamos va a terminar en la pérdida prematura de los objetivos. Entonces aquí repito, Trasuba nos dice primero la fosa antecubital y como segunda opción la zona maleolar lo más alto posible que sea para garantizar que el vaso tiene el mayor diámetro posible. Luego quiero traer a colación una escala que cada vez es más común, que es la escala predictiva DIVA. Esa escala, si bien se hizo para mejorar los accesos en el paciente adulto y concretamente los accesos de tipo periférico, este artículo que está en pantalla es una revisión que hicieron en Chile, donde se adaptó esta escala al paciente pediátrico y adaptada al paciente pediátrico, incluyendo el paciente neonatal, y nos propone evaluar entonces estos cuatro parámetros. Dos que son en relación con la vena o con el acceso venoso y otros dos que son en relación con la edad. ¿Sí? Entonces, es muy interesante cuando tenemos pacientes de este tipo que está en la imagen, donde yo tengo un posible sitio de inserción justo en el pliegue antecubital, donde yo tengo una vena visible incluso antes de colocar un torniquete, donde seguramente yo voy a tener una vena palpable después de instalar el torniquete, donde sí o sí voy a tener una edad menor a un año por el tipo de imagen que vemos, y donde muy seguramente va a haber un antecedente de prematuridad. Entonces, en este sentido, si yo aplico este score de valoración al paciente de esta imagen, seguramente vamos a tener una escala DIVA entre 3 y 6, ¿sí? Porque yo aquí no tengo certeza de la edad gestacional o del momento en el que está este niño en su etapa de vida, pero voy a tener una valoración entre 3 y 6. Caso diferente, yo tengo esta otra imagen que lastimosamente es muy común en los escenarios clínicos, donde cuando a alguien se le ocurre o dice o hace el análisis completo y dice, este niño va para una larga terapia, este niño deberíamos abordarlo con un catéter central de inserción periférica. En el momento en que llaman al profesional adecuado para instalar este tipo de dispositivo, este suele ser el panorama que nos encontramos. En estos términos, es muy difícil que el profesional, por más entrenamiento y más preparación que tenga, pueda instalar este catéter de manera exitosa. Si tomamos esta escala de valoración IVA y la aplicamos a este caso concreto, vamos a tener una valoración seguramente entre 7 y 10. ¿Sí? Es una valoración muy diferente a la primera. Entonces, lo que nos invita el artículo justamente es a, vamos a ver qué vamos a hacer con esa valoración. Entonces nos dice, cuando yo tengo DIVAs menores a 4, ¿sí? Sin factores de riesgo, y me remito a este paciente que tenía un DIVA entre 3 y 6, dependiendo del momento de su, o en la edad que tenga el paciente en el momento de la valoración, este artículo o este trabajo dice que podemos hacer una técnica de punción regular o lo que solemos llamar una técnica de punción directa, donde yo puedo hacer hasta dos punciones. Y aquí quiero ser muy enfática en ese punto de las dos funciones, porque son dos funciones en total, no son dos funciones por operador. Cuando Adriana, esto, ¿sí? Adriana, te corto un segundito, perdón. Se Dale, escucha como mucho ruido de fondo. ¿Podrías eliminar los ruidos? voy a... dame un segundo. No puedo compartir. ¿Ves cómo aparece? A ver cómo aparece la opción. Y a ver, dame un segundo porque yo lo tengo hecho automáticamente.
porque abro el micrófono, pero ¿cómo hacerlo? Mm. Intentando. Es ahí. A ver, Adriana, ahí. A ver, ¿se escucha menos ahí? No, sigue escuchándose de fondo el ruido. Ah, dame un segundo, estoy intentando solucionar. Te esperamos, te esperamos. Dale, gracias. Mientras tanto, les recuerdo a los asistentes que si van surgiendo dudas o consultas, lo pueden ir dejando en el chat. Tengan la precaución cuando escriben en el chat de escribir para toda la sala, bien, porque si van por nombre o por particular, le va a llegar o a Adriana o a mí la consulta y lo ideal sería que quede en la sala para que todo el mundo lo pueda visualizar, bien, y que por ahí si se lo mandan a Adriana y ella está respondiendo una pregunta, no lo va a poder leer. Así que tengan en cuenta esa consideración, por favor. Hola, sí, el chat está deshabilitado para poder escribir. A mí me están llegando mensajes. A mí me figura que el anfitrión ha deshabilitado los chats de grupo, dice. A ver, dame un Está segundo. deshabilitado, chat. Está Sí, buenas deshabilitado el tardes. chat. Está deshabilitado. Ok. Sí, acá también sale, me sale lo mismo. Está deshabilitado para poder mandar mensajes. A ver, un segundo. Ahí estoy viendo la configuración. Si no, cualquier cosa, me lo mandan a mí, que es Silmac SA, y yo los leo, no hay ningún inconveniente. ¿El presente te lo dan por lo que están, los que ingresaron? O- María de regreso, estamos Bien. aquí pensando, como estamos en un lugar un poco público, pero se está reorganizando la gente y creo que va a bajar bastante la intensidad del ruido. Les pido una disculpa, pero ando fuera de México y bueno, no fue fácil encontrar una locación para la hora, pero aquí estamos cumpliendo con ustedes. Bien, Mejoró, gracias, mejoró, Adri. ¿verdad? Mejoró, mejoró. Mejoró. Sí, podemos Vale. continuar. Entonces, vamos a tratar de avanzar. Entonces les decía que hago mucho énfasis en ese hasta dos funciones
porque es muy común que generalmente digan, son 2 punciones por persona. Y justamente por esas situaciones llegamos a ese cuadro de funciones repetidas que hablábamos en un inicio, ¿vale? Y también hago énfasis porque es muy común que cuando hacemos actividades educativas nos pregunten ¿y cuántas funciones aguanta su introductor? Esa es una pregunta que a mí de manera personal me preocupa un poco porque yo más bien se las devuelvo y les digo, ¿para cuántas funciones está hecha una aguja? Y todas las agujas del mundo, independientemente del tipo de uso que se les van a dar, están hechas para una sola función. Sé que en nuestros contextos a veces tenemos que utilizar la misma aguja para una segunda función, pero absolutamente ningún fabricante de agujas les va a garantizar una aguja en el estado inicial para una segunda función y menos para funciones subsecuentes. Pero cuando nos venimos a justamente estos trabajos de investigación, no tendrían por qué haber más de 2 funciones, ¿sí? Es un máximo de funciones. Entonces, si en este caso no tenemos un panorama exitoso o no se logra instalar el dispositivo, pasamos al recuadro rojo que lo vamos a ver en los videos. Luego tenemos otro caso, que son pacientes con DIVA menores a 4, pero con factores de riesgo asociados, que son esos que están en la derecha de la imagen. Cuando suceden estos casos, aquí nos habla que tendríamos que utilizar técnicas de distracción y sedación. Pero, ojo, esas técnicas de distracción y sedación deberían utilizarse incluso con niños del recuadro verde. Esa técnica de sedación y distracción no son técnicas negociables, porque cuando tenemos un niño irritado, un niño ansioso, un niño con dolor, un niño con llanto, difícilmente vamos a lograr el avance correcto de un dispositivo de acceso vascular y menos de la longitud que tienen los catéteres del tipo PIP. Y aquí empieza entonces a hacerse notoria la necesidad de utilizar ayudas audiovisuales como las que mencionamos anteriormente, el ultrasonido o la transiluminación venosa. En caso de que bajo este escenario tampoco sea posible la función, nos vamos al recuadro rojo. ¿Y qué dice ese recuadro rojo? Que el procedimiento tiene que ser realizado por un profesional con experiencia, que basándonos en la primera imagen que compartimos, eso tampoco es negociable y debería aplicarse desde el recuadro verde. Pero aquí sí o sí yo tendría que hacer uso de la ultrasonografía. Vuelvo al caso de la imagen de este niño que tenía una valoración DIVA entre 7 y 10. En este niño, si el catéter es completamente necesario, con el ayudo de tecnología del tipo ultrasonografía, yo incluso pudiera conseguir una punción aquí más alta, a nivel medio de una vena basílica más alta o incluso a nivel axilar. ¿Sí? Que son vasculaturas que yo debería abordar solamente si las estoy viendo en tiempo real. En caso de que tampoco fuera exitoso, porque si tenemos niños que realmente son de muy difícil acceso vascular, habría que reconsiderar en conjunto con el equipo interdisciplinario si la terapia no es urgente o se puede hacer un cambio de vía de administración o un cambio en el tratamiento, o si por el contrario voy a necesitar un de acceso vascular diferente. Ahora viene otra pregunta muy interesante y entonces, listo, yo ya elegí qué tipo de dispositivo, según la terapia o los medicamentos que voy a administrar, ya más o menos tuve la certeza de elegir, voy a necesitar un número, voy a necesitar 2 lúmenes, ya tengo el mapa venoso completo de mi paciente y tengo elegido cuál es ese mejor sitio de inserción. Entonces, en este momento voy a empezar a pensar en qué tipo de calibre voy a instalar, ¿sí? Porque entonces yo tengo catéteres de 1 French, tengo catéteres de 2 French, tengo catéteres de 3 French, tal vez para un paciente pediátrico. Entonces vamos a ver de qué manera yo voy a hacer la mejor elección de ese calibre. Y aquí también tengo un asunto multiparamétrico que yo tendría que analizar. Históricamente, por decirlo de alguna manera, el personal se ha basado en elegir ese tipo de calibre o ese tipo de característica de los dispositivos de acceso vascular basándose en el peso o en la edad del paciente, ¿sí? De hecho, por ahí en internet hay información que nos dice como sugerencia, si el niño pesa menor a 1 kilo, debería instalársele un catéter de 1 French. Si pesa más de 2 kilos, ya le podría yo instalar catéteres, mayor de 1 kilo, le podría instalar catéteres de 2 French. Y muchas veces recibo la pregunta concreta de, ¿a partir de qué peso recomiendas ese catéter?
Y vamos a ver un artículo también muy interesante donde nos habla, y de hecho como conclusión del artículo dice que esa valoración en términos de edad y peso tendríamos que reevaluar, porque lo que está liderando en este momento la mejor elección del calibre de un dispositivo de acceso vascular es justamente la medida que yo puedo obtener de esa vasculatura para poder garantizar ese porcentaje de ocupación seguro que está descrito en la literatura, ¿sí? Que dependiendo del tipo de paciente puede ir entre un 33 o incluso hasta un 45% en pacientes más grandes. Este artículo que está en pantalla es un artículo reciente de 2023, nos habla de una medición que hicieron de las principales venas en niños y en paciente neonatal y en paciente pediátrico. Estudiaron más de 200 niños a los que les hicieron mediciones con técnica ecográfica para tener una medición exacta de esa vasculatura. Hay un tema y es que hay un tema, perdón, y es que en este artículo o en este trabajo se tomaron niños desde 2,5 kilos hasta aproximadamente 20 kilos. Entonces nos quedamos como con ese faltante que hay entre el niño que nace prematuro extremo y esos 2,5 kilos. Ahí como que nos queda un vacío, pero vamos a ver qué nos dice el artículo y nos da información bastante valiosa. Aquí si ven hay una tabla comparativa donde se miden las principales venas del miembro superior derecho y las comparan con las del miembro superior izquierdo. Vamos a hablar de esas dos principales venas que estaban en ese pliegue antecubital, que según Ratsuba es mi primera opción. Entonces vamos a hablar de la vena basílica y de la vena cefálica. Cuando yo tengo las dos igual de visibles, igual de permeables, y aclaro que en la imagen que vimos del niño que tenía una valoración viva entre 3 y 6, esa vena por el tipo de recorrido en la cara interna del brazo era una basílica. Y generalmente optamos por la basílica o la basílica debería ser mi primera opción en términos de que la basílica tiene un recorrido más directo hacia la vena cava, a diferencia de la cefálica, que cuando tengo que canular o tengo que acceder a través de la cefálica, también es un muy buen vaso, pero hay que tener presente que esa vena cefálica, cuando hace intersección con la vena axilar, tiene una angulación reducida que hace muy común que los catéteres no avancen, sino incluso que se devuelvan por la vena basílica. Entonces vemos catéteres que hacen una devolución a nivel axilar y en lugar de progresar a cava se devuelven. Eso es mucho más común en cefálicas que en basílicas. Si vemos aquí las mediciones, vemos que, por ejemplo, en esta primera imagen, donde tengo mi señalador, dice que la basílica derecha en niños de ese primer grupo, que son niños de 2,5 kilos, mide 1,36 milímetros, más o menos 0,37, es decir, mide entre 1 y 1,6 milímetros. Si ven en el lado izquierdo, es una medida similar, pero ligeramente menor, ¿sí? En el caso de la cefálica, en el lado izquierdo, en el lado derecho, tiende a ser incluso un poco menor en diámetro que en el lado izquierdo, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto más allá del valor? Simplemente que se haga un análisis. Yo puedo tener un niño muy pequeño con una vasculatura que me permita poner catéteres de 2 French, o puedo tener un niño a término, ¿sí? Al que yo definitivamente le tenga que instalar un catéter menor a 2 French. Y menor a 2 French, la única opción que tengo en poliuretano es un French, ¿sí? Entonces, la invitación con este artículo, con estos números, que no hay nada más objetivo que los números, es justamente que empecemos a reconsiderar esa selección del calibre del catéter basado solamente en peso y en edad, sino que en la medida en que podamos ir migrando a las técnicas ultrasonográficas, podamos ir haciendo unas mejores valoraciones y eligiendo un calibre con base en el calibre del vaso. Cuando hablamos entonces de esa situación de la elección del calibre, esta imagen la traigo a colación, cortesía de colegas que nos las han ido compartiendo, cuando aparece ese famoso cordón venoso, ¿sí? Que nos asusta, que nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos hace, bueno, ver qué vamos a hacer con ese dispositivo, ¿sí?
Es importante recalcar que esos cordones venosos que aparecen en esas primeras, incluso 2 o 3 días después de colocado un dispositivo, generalmente obedece a alguna de estas causas. Al tamaño inadecuado del catéter que yo elegí en términos de calibre. Cuando yo tengo una ocupación mayor a ese porcentaje permitido, ese catéter va a estar en contacto estrecho con la íntima y la íntima se va a inflamar y eso es una flebitis mecánica. Adicional, tengo un calibre muy grande instalado en un vaso, voy a reducir el espacio para que haya circulación alrededor de ese catéter, va a haber un éxtasis venoso y eso sí es un factor de riesgo para trombosis. También puede estar relacionado con la velocidad del avance del catéter. A veces tenemos un retorno de ese que nos encanta y nos emocionamos y pasamos el catéter muy rápido. Los catéteres, sobre todo los de poliuretano, que son termosensibles, necesitan tiempo para ir entrando lentamente en contacto con la temperatura corporal y ese poliuretano se pueda volver más suavecito, ¿sí? O se active esa termosensibilidad del catéter. Entonces la idea es que yo con la ayuda de la pinza que está en los kits pueda insertar el catéter de a medio centímetro a 1 centímetro cada vez lo más lento posible para permitir que ese catéter vaya entrando, vaya flotando en medio del acceso vascular y la misma circulación haga que no se pegue de las paredes. Recuerde que al paso de un catéter con cualquier estructura con la que la punta del catéter pueda chocar, puede hacer que el catéter se empiece a enrollar y es donde tenemos esos rollos que vemos en las imágenes radiográficas y que ¿sí? Ese cordón venoso también puede ver desde el procedimiento de inserción con el contacto directo con el talco de los guantes de látex, que son los que tenemos disponibles en el continente. ¿Sí? Si en alguno de sus países tienen guantes de nitrilo, bueno, esto es un riesgo menos, pero en la gran mayoría tenemos guantes de látex. Recuerde que es una indicación del guante o del dispositivo de acceso vascular, que a ese guante se le debe remover el exceso de talco con una esponja húmeda para garantizar que quede libre de esa sustancia. Y el manipular el catéter directamente con la pinza hace que se impregne la menor cantidad posible de látex en el catéter y yo pueda disminuir esa incidencia de flebitis química temprana. También sucede con el antiséptico. Recuerden que remítanse a su fabricante del antiséptico que usan, tienen un tiempo de secado en pie. Y yo no dejo que el antiséptico se seque el tiempo correcto cuando funciona el antiséptico al interior del vaso y voy a causar una irritación de esa íntima vascular que se va a traducir en estos cordones venosos. ¿Vale? Entonces, saber prevenir estas situaciones también me va a dar métodos para yo poder disminuir y mejor preservar el capital venoso de esos recién nacidos. ¿Sí? En cuanto a cuidados propiamente dichos, de cuidados podemos también hablar muchas horas, porque hay muchas cuestiones que revisar, pero quiero compartir con ustedes 2 cosas importantes. Uno, siempre somos muy incisivos en el tipo de jeringas que se deben usar para manipular los dispositivos de acceso vascular y no solamente en el paciente neonatal que nos ofrece ese reto adicional, sino en todos los pacientes. Fíjense cómo se comporta un catéter cuando yo utilizo cómo se comporta un catéter cuando yo hago lavado con una jeringa de 1 mililitro. Ese latigueo que se ve en el video es una muestra del exceso de presión que genera esa jeringa en el cuerpo del catéter. Y adicional a ello, ese movimiento que generan esas jeringas puede estar directamente asociado con las migraciones de la punta de los catéteres. Con esos catéteres que cuando insertamos estaban bien posicionados en vena cava y que a lo mejor con el paso de los días ya no están más en la vena cava, ¿sí? No estoy diciendo que sea directamente el responsable, pero puede tener que ver o estar asociado con esas migraciones de las puntas. Fíjense la diferencia cuando yo utilizo una jeringa de 10 mililitros. ¿Sí? Estoy teniendo salida de solución a chorro, como se ve en la parte inferior,
pero fíjense en la estabilidad que mantiene el catéter justamente porque está controlándose la presión interna. Eso hablando en términos de prevención de rupturas, que cuando son por exceso de presión generalmente se dan aquí en la parte inicial y cuando son presiones excesivas se pueden dar incluso en el área del prolongado, ¿sí? Y muy incisiva también quiero ser en la técnica de lavado correcto de los lubricants, ¿sí? Estos dos conceptos de prevención de rupturas y prevención de oclusiones, que son los que estamos atacando directamente con esta diapositiva, van de la mano con preservar ese dispositivo en términos de que son los daños más frecuentes que encontramos. El catéter se tapó, y ojo que el catéter no se tapa solo, el catéter lo dejamos ocluir. O el catéter se rompió, y ojo que los catéteres no se rompen solos, los catéteres se rompen porque el equipo, el dispositivo le va a generar una presión segura para ese catéter. En esa técnica de lavado, quiero recordarles que tiene 3 pasos importantes, ¿sí? Son no solamente la famosa técnica push stop, que ya la tenemos muy interiorizada, sino que recuerden que las últimas guías de INS me dicen que debo lavar el catéter con el volumen interno, que recuerde que está especificado en las etiquetas, más un 10% en el paciente neonatal o más un 20% en el paciente pediátrico. Y lo más olvidado, que está justo aquí al final de la imagen, que debe hacerse muy juiciosamente en la técnica de clampeo en presión positiva. Ese clampeo en presión positiva puede ser el diferencial en el que el catéter se me ocluya o no se me ocluya en la parte más distal por el retorno pequeño que puede haber, porque recuerden que el catéter está en vena cava y ahí tenemos un alto flujo. Yo estoy empujando la jeringa, haciendo ese push stop y sin dejar de empujar nunca el émbolo, cierro el clamp para garantizar que el catéter quede completamente lleno de solución. Recuerde que cuando yo cierro el clamp, nada sube y nada baja. El catéter me queda completamente libre de restos que puede hacer que haya oclusiones distales. Y generalmente las rupturas de los catéteres se dan cuando el catéter previamente estaba obstruido y yo hago maniobras para tratar de destaparlo. Ya para ir terminando, entonces recordarles lo que dijimos al inicio, que dice la literatura en cuanto al retiro de estos dispositivos, también como estrategia para preservar el capital venoso y lograr la costo-efectividad para la que están diseñados los dispositivos, ¿sí? Gabessel entonces nos dice, ojo, como estrategia de sustitución de los dispositivos centrales, y habla de catéteres de todos los tipos en pacientes adultos y niños, catéteres tanto centrales como periféricos. Dice que no se deben cambiar a intervalos programados, es decir, no se hace retiro rutinario, sino que se hace retiro clínicamente indicado, ¿sí? Esto es, ¿y cuánto dura su catéter? No es cuánto dure mi catéter, es cuánto tiempo ese paciente, llámese neonato o pediátrico, necesita ese catéter. Recuerde que, dando apoyo a esta salvedad, la CDC dice que los catéteres centrales no se deben retirar de manera rutinaria como estrategia para la prevención de infecciones. Si el catéter funciona, el paciente lo requiere y no hay signos de infección, el catéter se puede dejar el tiempo que sea necesario o el tiempo que el paciente lo requiera para el tipo de terapia que se le está administrando. Esas técnicas de retiro clínicamente indicadas según Gabessel son, por ejemplo, el catéter ya no es útil. A lo mejor ya el niño toleró la nutrición enteral, tiene suspendida la nutrición parenteral, no tiene ningún medicamento venoso, entonces retiro catéter. Cuando ya no es apropiado en relación con el uso previsto, va un poco de la mano con lo primero, yo ya no necesito ese catéter. Cuando hay complicaciones que requieren su retiro, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de complicaciones. Es un catéter cuyo prolongador se rompió, pero en aras de darle mayor uso a este dispositivo, digamos, se prolonga su uso y ojo, esto tiene un alto riesgo de infección, ¿sí? Porque es un sistema que debería estar cerrado y aquí con este nudo yo no puedo garantizar si el sistema está abierto o está cerrado. ¿Sí? Entonces es un catéter que tiene una complicación, en este caso mecánica, que amerita sí o sí el retiro de ese dispositivo, dependiendo del tipo de terapia, dependiendo si yo puedo hacer un recambio seguro de ese sitio de inserción.
Y cuando el catéter está mal posicionado o llega a haber incluso migración de las puntas, ¿sí? Recuerde que las puntas pueden migrar. Y no solamente en la imagen que les mostré con la jeringa de 1 mililitro, sino que también pueden migrar en términos de eventos que aumentan la presión intratorácica del paciente y que pueden sacar ese catéter de la cava. Ejemplo, el niño tose, el niño vomita, el niño llora o incluso el niño tiene que ser sometido a maniobras de reanimación con compresiones torácicas y eso aumenta la presión dentro del tórax y puede sacar el catéter de allí. En este sentido, reforzar con lo que dice la INF, que es muy similar a lo que dice Gaves, en las americanas y europeas, en esto sí están un poco más en consenso, y define ese retiro clínicamente indicado bajo estas salvedades. Cuando clínicamente ya no es necesario, cuando se sospecha contaminación de los sitios clave o de las partes clave, aquí me remito a la técnica no tocar, cuando hay complicaciones que no se pueden resolver, por ejemplo, cuando hay retorno sanguíneo que puede considerarse o que me puede favorecer una obstrucción de tipo mecánico, o cuando el catéter tiene situaciones que indican su remoción, como el edema, el eritema, la fuga, cambios en el color de la piel, y ojo aquí, cordones palpables. Esa imagen que yo les mostré del cordón venoso era un cordón visible. Por el tipo de imagen no era un cordón palpable. Entonces no necesariamente está no está directamente asociado con la necesidad de retirar ese dispositivo. Y cuando el catéter ya no funciona de forma óptima y ya no es seguro para el paciente. ¿Sí? Ya para finalizar entonces, un resumen que nos hace Gaves de cómo yo voy a prolongar o a mantener esos dispositivos funcionales de manera correcta. Educación al personal, sí o sí. Aspecto no negociable. Proporción adecuada de enfermeras pacientes. Lamentablemente es una situación compleja en nuestro contexto de América Latina, pero bueno, tenemos que hacerlo mejor con el recurso que tenemos. Higiene de manos no es negociable tampoco. Cambio programado de apósito cada 7 días, utilizando clorexidina al 2% con alcohol al 70%. Y aquí quiero hacer una salvedad. Dice la CDC, salvo en aquellos pacientes pediátricos en los que el riesgo de migración del catéter sea mayor que el beneficio de cambiarlo. Ejemplo, catéter de 30 centímetros, insertado en basílica. Adentro tiene 8 centímetros y afuera tiene 22. Ese bucle que se le hace a ese catéter aplica para esta recomendación de la CDC. Entonces, en esos casos yo tengo que reevaluar si cambio el apósito o no cambio el apósito. Recuerde que el apósito se debe cambiar si está físicamente alterado. Si ese catéter o ese apósito mejor está en óptimas condiciones, yo no tendría por qué removerlo y aquí tengo respaldo de la CDC. Siempre que hago capacitaciones les digo, en acceso vascular todo depende. Entonces aquí me dicen, entonces lo tengo que cambiar cada 7 días, depende. Si su apósito está íntegro, a lo mejor puede prolongar ese tiempo, porque recuerde que el dispositivo no solo es el dispositivo, también es la piel que está alrededor del sitio de inserción. Infortunadamente tenemos dispositivos de acceso vascular que se pierden porque yo ya no tengo piel de donde. Entonces eso también entra como estrategia de esa preservación del capital venoso. Hablan del uso de apósitos con almohadillas de clorexidina. Es válido, pero recuerde que por la indicación de los fabricantes de ese tipo de apósitos, solamente estaría recomendado o sería seguro su uso en niños mayores a 2 meses. La desinfección de los conectores y de los puertos tampoco es negociable, independientemente si sea desinfección pasiva o activa. Está descrito que son iguales de efectivas, entonces no nos vamos a meter en esa discusión. Activa o pasiva sirven igual. El reemplazo de las líneas según protocolos institucionales tampoco es negociable. Y lo que sí es que se deben retirar las líneas centrales que no sean estrictamente necesarias o que se hayan colocado en caso de emergencia. Recuerde que en el caso concreto de un catéter central de inserción periférica, no es un catéter que se ponga de emergencia. Requiere una colocación de manera controlada. Para los casos de emergencia, tenemos otras opciones en dispositivos de acceso vascular. Por mi parte es todo. Voy a dejar de compartir pantalla y aprender la cámara para que nos veamos un poco. Y quedo atenta a
sus intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, súper interesante la charla. Agradecemos el esfuerzo que has hecho en poder brindarla, sabemos que estás de viaje y pido también disculpas por ahí por el tema del sonido, pero como le dije a mucha gente que consultó, esto queda grabado y va a estar subido en nuestra web la semana que viene, así que se pueden tomar el tiempo para poder verlo y escucharlo de nuevo. Hay muchas preguntas en el chat, pero se me han ido perdiendo porque han dejado mails, han dejado datos y demás. Así que los invito a abrir el micrófono, bien, y hacer las preguntas directamente por este medio. Quien quiera iniciar, abre el micrófono y hace la pregunta. Hola, Hola, ¿cómo estás, Victoria? Hola. ¿qué tal? Buenas tardes. Excelente exposición. Mi pregunta puntualmente era, cuando uno va a retirar el catéter y está adherido a la piel, ¿hay un líquido, un material con que se pueda remover? Estamos hablando en la parte exterior del sitio de inserción, ¿es correcto? Sí, En sí. la piel. Mira, aquí de hecho cuando hablamos de líquidos o sustancias para manejar en este tipo de situaciones, de hecho, por ejemplo, los removedores de apósito no están indicados, al menos en este tipo de pacientes tan pequeños. Lo único que yo te podría decir es tratar de humedecerlo con solución salina, estéril, porque estamos hablando del sitio de inserción, para favorecer que el catéter vaya eh, perdiendo esa adherencia que puede hacer con la piel, que muy seguramente la ha generado por los restos de los apósitos que se han venido usando. Perfecto. Bueno, es lo que estaba aplicando, pero quería saber si había algún líquido, algún otro elemento que se pueda aplicar. De hecho, lo que sí deberías evitar, Victoria, son soluciones que contengan alcohol, sobre todo si estás utilizando catéteres de poliuretano, porque recuerda que ahí hay una situación del biomaterial per se, cuando el alcohol no se deja secar el tiempo correcto. Pero si es solución salina estéril o incluso agua inyectable estéril, porque lo estamos haciendo de manera externa, no habría ningún inconveniente. Sí, sí, por lo general tiramos gotitas de solución fisiológica estéril o agua destilada estéril también, para poder ablandar de alguna manera. Perfecto. Y otra consulta, por ahí no sé si lo llegué a escuchar bien. ¿Puede ser que esté permitido usar los dispositivos para sellar el sitio de inserción, como los parchecitos de clorexidina, como tienen la llave central en los accesos venosos centrales? Estamos hablando del sitio de inserciones, ¿correcto? Sí. Lo que sí se ha utilizado mucho y muchas instituciones ya lo tienen protocolizado es el uso de pegamento tisular tipo cianoacrilato. Ya hay evidencia que sugiere su uso incluso en el paciente neonatal, una gotita en el sitio de inserción, esa gotita puede permanecer hasta 7 días, no solamente nos va a favorecer en el tema de la hemostasia, sino que va a de alguna manera anclar ese catéter para evitar migraciones prematuras. Ok, muchas gracias. A ti, Victoria. Gracias, Victoria. Adriana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto volver a escucharte. Sandra Chun te saluda de Perú. Hola, Sandra. Justo Hola. a la pregunta que hacía la colega, me imagino que es de Argentina, para comentar un poquito, complementar lo que ella manifestaba. Nosotros lo que usamos para desprender los apósitos de poliuretano eh, es utilizar el Cavilon. Tenemos el Cavilon, que es un hidrocoloide en spray, pero también hay hoy en día la marca Sental, ¿no? Que es para desprender y el otro es para fijar. Entonces, como la parte externa tú lo vas a poder retirar, ¿no? En la parte más o menos donde termina el apósito, estamos utilizando ese removedor cutáneo, ¿no? Lo distribuye, bueno, acá en Perú
la empresa Combatec, pero la marca es 60, ¿no? El morado, que es el removedor cutáneo, y el verde es para fijación. Entonces, así no tenemos laceración. Si bien es cierto, en la institución donde yo laboro, trabajamos muchísimos años con el Cabilon, pero hoy en día ya tenemos esos dos hidrocoloides que nos garantizan mantener integridad cutánea porque son 100% siliconados, entonces no hemos tenido mayor problema. Ahora, la consulta que también le hacía la colega es en relación al cambio de apósito, y como refiere la CDC, si observas pues que el apósito está limpio, aparentemente no hay rasgos de sangre, ¿qué tanto esto nos garantiza mantener un catéter aparentemente estéril? Por dos razones: porque nosotros manipulamos el catéter diariamente para el cambio de soporte nutricional, y utilizamos ya sea clorexidina al 2% para los hospitales que realmente lo tenemos acá en Perú, pero cuando no hay, se usa el alcohol al 70%. Voy a reiterar, hacer una limpieza previa antes de colocar un nuevo dispositivo. Entonces, ¿qué tanto esta prolongación de apósito pasado los 7 días nos garantiza en realidad que no vaya a haber intromisión de gérmenes intrahospitalarios? Nosotros, en la experiencia que hemos tenido acá en Perú, es que antes no cambiábamos los apósitos, pero a raíz de que tuvimos demasiadas infecciones intrahospitalarias, y entre ellos creo que en algún momento yo le comenté a usted y a su equipo que teníamos mucha falencia en el sentido de tener gérmenes ya identificados, como es la parte pues de estafilococo epidermidis y algunos gram negativos. Entonces, me gustaría consultarle a usted qué tanto está esta evidencia que la CDC recomienda el no utilizar pasado los 7 días, y si ustedes han podido evidenciar desde el punto de vista infecciones intrahospitalarias, reducción de la misma. Gracias, Sandra. Gusto saludarte igual nuevamente. Mira, tocaste varios temas. Uno de ellos, agradezco bueno, con que nos compartas tu experiencia, tu conocimiento en cuanto a estos removedores de apósitos. Es muy válido. Y en cuanto a lo que mencionas de prolongar ese cambio de apósito o esa permanencia del apósito, recuerda que una cosa es que los catéteres se colonicen por ingreso directo de microorganismos a través del sitio de inserción, y otra es que lo haga a través de los prolongadores externos del catéter. Esos prolongadores no están debajo del apósito de inserción. Lo que yo tengo debajo del apósito de inserción concretamente, y lo que me interesa proteger del medio externo, es el sitio de inserción. Es ese punto donde está interrumpida la integridad de la piel, que es el punto susceptible a entrada de microorganismos. Insisto, si ese apósito está íntegro, es decir, está correctamente adherido, no está levantado, no está humedecido, no tiene burbujas, porque recuerden que las burbujas las podemos asociar con la migración de los dispositivos, porque el apósito es lo que me lo está sujetando en el sitio de inserción. En ese sentido, yo lo que tengo protegido es eso, el sitio de inserción. En el caso de, perdón, en el caso de los prolongadores, todo el tema de la limpieza que hay que hacer al momento de ingresar, al momento de acceder con las jeringas, con los equipos, o incluso el mismo recambio de equipos con la frecuencia que ustedes lo tengan protocolizado, como les dije, eso no es negociable, eso sí o sí hay que seguirlo haciendo. Otra cosa que yo destaco mucho es, todos tenemos experiencias de práctica diferentes, ¿sí? A lo mejor yo tengo colegas en México, que pues es donde radico y es donde más conozco como esa parte,
que han llegado a dejar catéteres incluso más de 20 días con el mismo apósito y el solo hecho de no tener que manipular el sitio de inserción ha tenido un impacto favorable en la reducción de las infecciones, porque sí estamos de acuerdo que así como nos dicen con el recién nacido, mínima manipulación, también deberíamos hacer con los dispositivos, ¿sí? Entonces, si usted no tiene que tocar, no toca. Y eso de alguna manera sí ha impactado positivamente en la reducción de esas tasas de infección. Sí, entonces todas las experiencias son diferentes. Es muy valioso tu aporte, Sandra, te lo agradezco mucho. A lo mejor la experiencia que tuviste en tu centro es diferente de la experiencia que tengo en otro centro y qué bueno estos espacios de intercambio para que Sí. entre todos, seguramente estamos conectados desde varios países, para que entre todos podamos ver qué se hace en otros lugares, qué puedo tomar, qué no debería tomar, porque cada práctica es válida. Y bueno, insisto, en acceso vascular nada es absoluto, todo depende. Gracias, Adriana. Nada más para comentarte que nosotros, vuelvo a reiterar, cuando hemos dejado más del tiempo establecido, ya hace algunos años venimos trabajando con los bundles, ¿no? O los bundles para aminorar infecciones intrahospitalarias, porque nosotros cuando tenemos un catéter percutáneo y el bebé presenta signos de sepsis, lo primero que los médicos nos dicen, retiren el epicutáneo, pero nosotros ya tenemos protocolizado desde el manejo de sepsis y otros aspectos, es que un catéter percutáneo más de 28 días no lo tenemos. Normalmente hacemos un cambio porque justamente hemos tenido ya dificultades porque sabemos que en la punta del catéter coloniza cierto tipo de gérmenes. Entonces eso te da a veces un falso positivo, porque la proteína C reactiva de pronto empieza a aumentarse hasta 11, 12, hemos tenido hasta 34. Entonces, los bebés a veces inician ya tratamiento, no solamente antibióticos, sino antifúngicos. Cuando en realidad tú retiras el catéter, ves que definitivamente en el cultivo sale el germen intrahospitalario. Entonces, a raíz de eso, nosotros vimos y basándonos en los protocolos de manejo de sepsis a través de accesos vasculares, ya tenemos protocolizado esta guía para el manejo de accesos vasculares centrales de inserción periférica. Muchas gracias, Adriana. Es un gusto volver a verte, vuelvo a reiterarte. Espero también en algún otro momento poder compartir con todos ustedes. Igual, gracias por la invitación. Muchas Gracias, gracias, Sandra. Sobeida, que veo que estás levantando la mano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en México. Hola, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal todos? Primero que nada es un gusto escucharlos y aprender nuevas y buenas cosas de todos los presentes. Mi duda es, por ejemplo, cuando está el catéter percutáneo instalado y si se observa algún punto de sangrado, o sea, una gotita de sangre en el punto de inserción, ¿cuánto es lo recomendable que se cambie el apósito? Porque es mi pregunta. Porque aquí en mi hospital, en el hospital para la niñez poblana, aquí en México, se observa, por ejemplo, ¿no? Que colocan el catéter, se ve el puntito de sangrado, se hace el cambio de las 24 horas y si se sigue observando sangrado, se sigue descubriendo. O sea, por ejemplo, si a las 24 horas se observa el sangrado, al otro día se vuelve a hacer la curación, ¿no? Pero también me causa la duda porque está el riesgo de migración o de cuántas veces está permitido que se descubra ese catéter. Luego mi otra duda es, por ejemplo, cuando se hace el rollo, acá lo que hacen es que se toma una torunda alcoholada, se le trata de quitar todo el alcohol que se pueda de esa torundita y se pone encima del rollito del catéter. Pero también estoy escuchando que ese alcohol, por más que se le quite, pues obviamente va a causar algún daño, pues en el material. Entonces, sigo teniendo como que más dudas porque se supone que aquí ya lo protocolizaron así. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Gracias, Doida. Un gusto conocerte. Espero en alguna ocasión coincidamos ahí en México.
Eh, Muy interesante lo que mencionas y la respuesta que te voy a dar es la misma que les comento en todos los encuentros que tenemos y es todo depende. ¿De qué depende? Si tú tienes un paciente que tiene esa gotita de sangre y tú al otro día vuelves y le cambias, vas a remover ese coágulo y muy seguramente te va a volver a hacer la gotita de sangre y vuelves y lo cambias y te va a volver a hacer la gotita de sangre. ¿Qué sería lo ideal? Dependiendo del tamaño de esa gotita de sangre, si solo es en el sitio de inserción, pero ya está seca y te deja ver la periferia, es decir, te deja ver alrededor del sitio de inserción, a lo mejor podrías, si ya tienes solamente el apósito transparente y no una gasa, ya lo podrías prolongar, ¿sí? Para que tú puedas tener visible ese sitio de inserción, porque indiscutiblemente si tú sigues cambiando el apósito, pues te va a volver a hacer la gotita de sangre. Es muy difícil en algunos niños tener un apósito de esos de libro, completamente impecable y con el catéter hermoso, ¿no? Instagrameable, como dirían por ahí. Entonces, en ese sentido, tendrías que evaluar. Si la gotita de sangre te deja ver el sitio de inserción alrededor, a lo mejor lo podrías dejar para tratar que haga una correcta hemostasia y no tengas que hacer ese recambio seguido, porque no solo es el riesgo de migración, sino también el riesgo de la lesión en la piel de ese recién nacido. Y en cuanto a lo que mencionas, se me fue. Recuérdame el otro tema, lo del el alcohol. Que, por ejemplo, se hace el rollito y encima del rollito, bueno, se fija con la orillita del apósito transparente que todavía se conserva estéril y Perfecto. se hace el rollo y se le pone encima bueno, ajá, bueno, la toallita alcoholada, se supone que sin alcohol, pero sigue teniendo alcohol. Tiene alcohol, claro. Ujú. La pregunta es, ¿existiría la posibilidad que a lo mejor esa torundita o esa toallita alcoholada la cambiaras por alguna situación seca? No sé, a lo mejor un pedacito de telfa, a lo mejor un pedacito de gasa, de esa que es tejidita muy pequeñito para proteger la piel. ¿En qué sentido? Si tú utilizas catéteres de poliuretano y revisas el etiquetado de estos catéteres, casi todos tienen una etiqueta roja o casi todos tenemos una etiqueta roja. Y esa etiqueta roja dice que el poliuretano puede tener algún tipo de daño cuando está en contacto directo con alcohol que no se deja secar. Como tú dices, así trates de escurrir la toallita, ella tiene alcohol. Entonces el riesgo es que ese poliuretano en ese sitio donde está en contacto con el alcohol se deteriore y el catéter se te pueda incluso romper. ¿Sí? ¿Cuál sería la recomendación? Tratar de cambiar esa, o sea, entender primero por qué decidieron protocolizar esa toallita alcoholada en ese punto y ver entonces la posibilidad de cambiarla o migrarla a algún otro elemento que nos proteja ese bucle que se hace con el catéter y en la medida de lo posible, pues te queda abierta la posibilidad de elegir catéteres de menor longitud. ¿No? Para tener la menor cantidad de bucle en el sitio de inserción. ¿Vale? De pronto, si en algún momento coincidimos Obeida en México, pues vemos cuáles son esas opciones Sí, de longitudes y si a lo mejor se pueden adaptar a tus necesidades y si podemos acompañarlos en ese ver por qué la toallita alcoholada, pues a lo mejor podamos llegar a un consenso interesante. Hola, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo Hola, estás? Hola, buenas tardes de San Luis, Argentina. La felicito, Adriana, muy clara y muy linda la charla. Mi consulta y mi duda es sobre los PIC intermitentes, si se recomiendan o no, porque nos pasa generalmente cuando estamos en la terapia, mientras está la infusión, está bárbaro, pero hay chicos que quizás pasan a la internación conjunta con su mamá, pero continúan con antibióticos, llevan muchos días o tienen que terminar su ciclo. Eh, Tenemos mucha controversia porque pasan a la sala y tenemos inconveniente en la sala con los cuidados, que generalmente se nos tapa. Entonces no sabíamos si pasarlos con bomba o intermitente, ya que no se puede usar la heparina. mira, de hecho, si tú ves los instructivos
de nuestros catéteres, todos dicen que se puede pasar una infusión continua mínima para mantener la permeabilidad, pero bien entiendo que cuando ya estás en este alojamiento conjunto, pues ya no es tan cómodo en la sala de internación, ya va a interferir con la movilidad, el relacionamiento madre-hijo, y es un poquito más complejo cuando salen a esa internación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Los catéteres se pueden dejar para uso intermitente? Sí. Lo que sí se necesita es que el 100% del personal que interviene en ese dispositivo tenga clarísimos esos 3 pasos de la técnica de lavado. Esa técnica de lavado es tan efectiva que cuando nosotros hablamos de catéteres manejados en el ámbito ambulatorio, esa es la técnica con la que esos catéteres ambulatorios se mantienen permeables por los 7 o 15 días que van a durar sin intervención, ¿sí? Entonces, Bien, es un sí o sí, o sea, hay que ser muy juiciosos en con una mano la jeringa y con la otra mano el clavo. Porque si tú no lo haces en presión positiva, en el momento en que sueltas la jeringa, ya hay ascenso de sangre en la punta del catéter. Entonces, bien, es un entrenamiento incluso de las manos, de entrenar al personal. En una mano la jeringa, en otra mano el clamp y hacer ese cierre en presión positiva, que es lo que se debería hacer. Créeme que cuando tú logres migrar el 100% del personal a esa técnica y que la hagan después de cada intervención al catéter, ese panorama de oclusiones va a cambiar. bien, bien, bien. Otra consulta, bueno, relacionada a lo que hablaban recién las colegas, es sobre el cambio de apósito, porque nos pasa que colocamos la PIC, dejamos en el sitio de inserción unas tasas que nos prepara personal, muy chiquititas, sobre el sitio, con el rulo, el apósito Tegader, y a las 24 horas cambiamos, o generalmente si ha sangrado mucho o es muy pequeño el bebé, dejamos 48 horas porque generalmente vuelve a sangrar después de esa curación. Sí. Eso quería saber, si dejaban esa gasita, porque la mayoría, las veces que hemos intentado no dejarla, dejar el sitio porque parece que no sangra, a los 5 minutos vuelve a sangrar. Sangra. Entonces, bueno, nada, está ese riesgo de cuando sacás y si migra el catéter, entonces, eso, bueno. Sí, de hecho, la bibliografía dice que cuando es esa poscolocación inmediata, lo recomendable siempre es dejar esa gasita, porque como tú dices, como es un procedimiento reciente, en cuanto el niño mueva la extremidad, va a sangrar. Y como sea, la Bien, gasita lo va a contener y va a favorecer la formación del coágulo. Cuando está con el solo apósito, incluso como se va a humedecer, tenemos el riesgo de que se nos mueva el catéter, ¿no? De que migre. Entonces, sí sí, está recomendado. De hecho, la bibliografía lo que dice es, si yo pongo una gasa, cuando la necesito, si la gasa me tapa el sitio de inserción, como va a ocurrir en este caso, entonces tienes 24 o máximo 48 horas para volver a destapar. Y en caso de que ya puedas dejarlo sin gasa, pues ya es donde se consideraría prolongar el tiempo del apósito transparente solo para yo poder estar vigilante de ese sitio de inserción. bien, bien. La última ya para saludar. La elección apenas nace el bebé, generalmente nosotros se prefiere, o por protocolo ya está el uso del el acceso vascular umbilical, en realidad el vascular, el pupo. Eh, pero bueno, hay una controversia porque por ahí algunas bibliografías nos decía buscar una PIC ya de ingreso. Pasa que quizás el bebé no está en óptimas condiciones para buscarle o observar ese capital venoso. Entonces, escuché que dijo que sí, como de primera recomendación, el umbilical primero, para luego buscar un PIC con más tranquilidad. Sí. Exacto, y Bueno, justamente ese es el motivo. O sea, esos 7 a 10 días que te da un umbilical como tiempo, digamos, máximo, es el tiempo que te da que ese niño esté hidratado, esté estable hemodinámicamente, madure un poquito más y sea más fácil conseguir un acceso de otro tipo que sea de mayor duración. ¿Sí? Pero digamos que según la bibliografía, tanto Gabesel como INS, como este Hospital de Maternidad de Boston proponen en su algoritmo, es el umbilical de inicio y luego un catéter tipo PIC. Claro que van a haber casos donde está contraindicado el umbilical. A lo mejor si el niño tiene un defecto de la pared abdominal, pues no puedo considerar ese acceso y tendré que buscar uno de otro tipo desde el inicio. Si la bien. vasculatura periférica no lo Sí, vaya permite, haciendo hacia la derecha antes de llegar a la esquina. perdón,
Si la vasculatura periférica no te permite ese tipo de acceso porque es muy pequeño, porque está muy prematuro, porque no se ve o por cualquier situación, ya tendrías que considerar con el equipo interdisciplinario a lo mejor la colocación de otro tipo de dispositivo. Bien, muchas gracias. Excelente, Adriana. Vale. Adriana, hola, ¿cómo están? Desde Bolivia. Hola Carolina, ¿cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Te escuchamos. Yo, en mi experiencia de trabajo, les voy a contar. La canalización de la vena solo debería de ser una sola vez. Bueno, es lo que mi método de mí, ¿no? Como personal de salud que soy yo. Solamente una sola vez canalizo y tengo que estar bien concentrada y bien limpiada el lugar de la vena antes de canalizarla. Tengo que tener la seguridad de que mi vena esté bien encontrada y que tengo que tener bien seguridad de que tengo que colar y que no haya flujos de sangre. Y entonces mi herida no va a sangrar, no se va a infectar, no va a pasar nada. Y para que el niño, como el niño siempre se mueve, entonces preparo una férula de cartoncito acolchonado y entonces eso más lo pongo al niño y el niño mueve el brazo pero no puede doblar y también escojo un sitio plano para que no haya infecciones y no pase nada. Es que depende de ti como personal de salud, tú tienes que garantizar tu trabajo para no tener problemas. Y ese es mi método de Caro, trabajo. Caro, muchísimas gracias. Súper valiosísimo ese aporte, porque definitivamente el profesional, en este caso nosotros como profesionales de enfermería, tenemos que dedicarle el tiempo que se merece a ese proceso de valoración. Yo prefiero que se gasten 2 horas valorando, porque la valoración no es invasiva, a que se gasten 2 horas funcionando de manera inefectiva, que llega a suceder. Entonces, inviertan esas 2 horas en valoración y como dice Carolina, entre más limpia la punción, si es un solo intento, en un solo movimiento, menos riesgos asociados va a tener ese dispositivo. Muchas gracias, Caro. Sí, esa es mi manera de trabajo. Yo ya tengo más de 20 años trabajando aquí en Bolivia, soy 25 años. Y hasta el momento, los 25 años, yo no tuve ningún problema con niños ni con adultos, porque también es el mismo procedimiento con adultos. Y tengo clases también que he pasado sobre medicina, porque como enfermeras también debemos saber eh, capacitarnos algo más, ¿no? Entonces, yo he tomado unos cursos de medicina, pero no soy doctora, pero sí tomé cursos de medicina como es el cuerpo de los niños, el cuerpo de los adultos. Entonces, sabes, en base a eso, yo me fijo solamente una sola punción y con eso garantizas todo tu trabajo. Porque si estás una y otra Así es. vez, puedes despegar y vas a dañar la piel y tú vas a causar una infección así, o que se enrojezca la piel, o que se vuelva negra, o que se haga verde, que se cause moretones. Entonces, todo eso tú puedes evitarte con una sola buena punción y una buena asepsia que tú vas a realizar antes. No importa que te tardes aunque 3 horas funcionando, viendo bien tu vena, segura de lo que vas a hacer y así garantizas tu trabajo. Esa es la manera efectiva de trabajar aquí. Yo en mi manera de trabajar así lo hago aquí en Bolivia. En Bolivia existimos muchos profesionales, pero no sé si todos aplican la misma manera. Muchísimas gracias, Carolina. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Vamos con Taira y con Limber, que las veo a las dos levantando la mano, y son las 2 preguntas para finalizar la charla de hoy. Las escuchamos. Buenas tardes, soy de Perú. Felicitarla por la ponencia excelente. Yo quería preguntarle, por ejemplo, acá en Perú tenemos pacientes que eh, por el diagnóstico, pacientes pediátricos en cuidados intensivos tienen larga estancia hospitalaria y muchas veces estos pacientitos, por su larga estancia, tienen ya el capital venoso comprometido porque no solamente necesitan un solo catéter, a veces necesitan 2 catéteres y para poder acceder a esos 2 catéteres, los médicos pues han como escuchado ya en la ponencia y en algunos colegas que han estado mencionando, pues han hecho más de 2 o 3 punciones para colocar un catéter. Y
Mi pregunta es, por ejemplo, estos pacientes como han llegado en un estado agudo y ya con el transcurso de los días van mejorando, pero todavía requiere la permanencia del catéter y ese catéter que le han colocado tiene 3 lúmenes y son 2 lúmenes que están libres y un lumen nomás que se está usando. ¿Cómo se tendría que dar el cuidado a esos 2 lúmenes que no se está usando? Esto podría también ser un factor de riesgo para que se asocie a una infección, ya que sí hemos tenido en el servicio infecciones asociadas a microorganismos, a bacterias resistentes a cefalosporina, entonces eso es preocupante. Entonces, lo que yo quiero saber si, por ejemplo, esto podría ser un factor, porque los catéteres muchas veces pasan de 2 semanas de tiempo de instalación. Entonces, esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Taira. Mira, que tengas un catéter de 3 accesos o de 3 lúmenes y solamente utilices uno y tengas los otros dos cerrados, por sí solo no tendría por qué estar asociado, digamos, con un riesgo elevado de infección. Lo que sí es que esos 2 accesos que no estás usando, esos 2 lúmenes, tendrían que tener una técnica de lavado periódica, a lo mejor establecida por horario, para tratar de que no se te vayan a ocluir, porque no los tienes en uso. Pero lo que sí es un hecho es que si tú tienes un lumen que no está en uso y ese lumen se te llega a ocluir por una obstrucción blanca o por una obstrucción roja de tipo sangre, eso que te ocluye ese lumen se va a colonizar y eso sí te va a aumentar el riesgo de infección. Entonces, la invitación sería a que el lumen con el que estás trabajando, listo, ese lo tienes trabajado, ese lo intervienes, ese le haces lavados, pero no te olvides de los otros dos. No es solamente dejarlos cerrados y dejarlos ahí, sino que de manera periódica verifique su permeabilidad y le hagas una técnica de lavado y sellado correcta para garantizar que aunque no los uses, estén permeables. Bien, muchas Eh, gracias. Taira era. ¿Algo más, gracias. Adri, que Sí. agregar? No, solamente eso, que no se olviden de esos 2 lúmenes. Ok, y Limber, la última pregunta, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Limber Espinosa. Yo agradezco a Adriana por la excelente charla que nos dio. También quiero Gracias. agradecer a Mary de HP Medical, que ella me hizo la invitación desde Bolivia. Bueno, soy cirujano cardiovascular, les comento que vivo en Buenos Aires, y estuve un año por Bolivia haciendo un servicio social en un hospital en la ciudad de La Paz. Y tuve la oportunidad de compartir allá con colegas médicos, enfermeros, enfermeras, profesionales, y la verdad en el hospital no conocían lo que es un catéter PIC allá. Gracias a este personal, a esta empresa CIMAC, HP Medical, mediante una charla que hicimos en el hospital, empezamos a informar qué era un catéter PIC y cuáles eran las indicaciones, cuidados que se debía tener. Es por eso que les agradezco por esta charla, porque me parece de suma importancia para el personal de salud. Aunque ustedes no crean, cuando uno escucha PIC en muchos lugares, piensa que estamos hablando del catéter del cráneo, de neurocirugía, ¿no? Entonces es fundamental aclarar esto. Aclarar también a informar que es un French, que es un frenchaje, ¿sí? Para que entiendan la luz de un catéter, si decimos que tiene 1 milímetro de luz, estamos hablando de 3 French. Entonces a partir de eso uno saca la cuenta y dice, ¿no? Es muy interesante la información que dan sobre la duración de los catéteres. Yo actualmente trabajo con adultos, ¿sí? Y estos catéteres, bueno, hemos llegado a usarlo hasta 2, 3 meses en pacientes adultos que requerían antibióticos de larga data, sobre todo pacientes internados en traumatología, con osteomelitis, gente que va a requerir tratamientos prolongados de antibióticos. No hemos tenido problemas, o sea que no hay que tenerle miedo. Como dice sus días, el catéter se va a usar hasta que sea lo necesario, hasta que uno no tenga signos de infección, ¿sí? Ahora, estos catéteres que migren, los PIC, es raro porque son largos, no es como un catéter central. Por ahí el catéter central sí, alguna vez se puede fracturar
en el modo del implante, que lo hace generalmente un médico, y a veces con la guía metálica o cuerda de piano que decimos, puede lesionar esos catéteres. Y sí, he tenido pacientes que se han roto la parte vista del catéter, había que sacarlos en una sala de fluoroscopía con un lazo, un tratamiento endovascular que hay que tener, pero es muy raro, muy raro. ¿Sí? Migraciones de los catéteres periféricos, esos abocados grandes que conocemos, también, si alguna vez se rompe la puntita, se quedan en el brazo. Jamás he visto que haya migrado al corazón. Bueno, podría pasar, pero no. Entonces, me parece que hablando tanto de las infecciones, lo fundamental es en el momento de la colocación, sea cual catéter sea, porque si ahí nosotros no cumplimos lo que es la asepsia y antisepsia, vamos a tener problemas. Ahí es donde más se ve, ¿sí? Y es por eso que el personal de enfermería siempre tiene que estar atento cuando asiste a algún profesional médico en un catéter en una vía central. Hay médicos que lamentablemente no se lavan ni las manos para aplicar una vía central. No usan un barbijo, un gorrito, una bata, un camisolín, y es ahí donde tenemos que cuidar como personal idóneo de salud, trabajar en esa parte, ¿no? La colocación del catéter PIC no es muy difícil. En Europa, en España, hay personal de enfermería internado que lo coloca. Creo que debería ser esta charla difundida más, empezar a capacitar a nuestro personal de enfermería, porque es algo que prácticamente lo pueden hacer ellos, conocen la anatomía, conocen la técnica, hay que darles esa confianza a ellos y que no quede como algo místico, como algo difícil que solamente el médico lo hace, ¿no? Creo que esta charla es para eso, es para eso. Sería bueno que si más adelante se organizan charlas de capacitación en vivo al personal y que aprenda a poner estos catéteres porque son fundamentales. Y hoy por hoy, entre una vía central y el catéter PIC, prefiero un PIC. ¿Por qué? Porque hemos visto que se puede hacer muchas cosas. No tenemos complicaciones de neumotórax, de motoras, que con una vía central no lo puede tener, y es mucho más accesible. Obviamente, coordinando con equipo multidisciplinario. Siempre que voy a poner un PIC, pido una ecografía Doppler de ambos miembros superiores, ¿no? Cosa que yo pueda trabajar tranquilo sin ningún problema. Pero bueno, era más que todo felicitarlos, que sigan adelante y gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Limber. Ahora sí, damos por finalizada la charla. Gracias, Adriana, y gracias a los más de 300 asistentes que estuvieron hoy compartiendo la sala con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima charla. Que tengan un excelente fin de jornada.